Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Prevenir nuestra salud, la mejor manera de cuidarnos nosotros mismos. En Frecuencia Abierta proponemos escuchar al doctor Roberto Crowley y saber de qué forma podemos elegir una vida saludable. Roberto Crowley, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge. Muy bien, ¿vos? Muy bien, acá esperando el contacto de cada martes contigo y de repente con algo de intriga sobre este título, ¿cómo no enfermarnos en casa? ¿Nos enfermamos en casa nosotros? Sí, de hecho, a ver, la mayoría algo hablamos en una columna, si te acuerdas, creo que sobre antes de la fiesta fue, porque hablamos de la pirotecnia y demás. La mayoría de los accidentes, digamos, que también forman parte de enfermarse, suceden son domiciliarios, digamos, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de los accidentes, que algo ya dijimos en la otra columna, sino de la posibilidad de enfermarnos con contaminantes, digamos, ¿no? Y va un poco en una idea central que quiero desarrollar a lo largo de varias columnas acerca de la importancia de las bacterias, ya sea para nuestra salud en general, ¿no? Quiere decir, las bacterias pueden ser amigas, podemos hacerlas trabajar para nosotros, que eso vamos a hablar algo en la columna mensual de alimentación, que es muy interesante lo que vamos a hablar acerca de la fermentación, que es hacerlas trabajar para nosotros, pero hoy puntualmente nos vamos a dedicar cuando las bacterias trabajan en contra nuestro. Y cuando nos enferman, porque no somos conscientes de que están presentes en forma anormal, en cantidad o en tipo de bacteria, y nos pueden enfermar incluso gravemente. Las así denominadas enfermedades de transmisión alimentaria son muy, muy importantes del punto de vista numérico, digamos. Lo que pasa es que la mayoría de las veces están, cuando nos sentimos mal, pero no gravemente, y tenemos un día de colitis o vómitos y después ya pasó, a veces incluso ni siquiera vamos al médico, con lo cual pasan, no quedan registradas, pero son muy, muy, muy comunes y por supuesto vamos a dar todos los tips para evitarlas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar básicamente de cómo cocinar sin intoxicarnos, cómo comprar, manipular los alimentos, cómo almacenarlos, entonces, para evitar estas bacterias, vamos a decir, enemigas. Para que te des una idea, Jorge, la OMS calcula, y esto es una cifra espeluznante, ¿no?, que hay 1.8 millones de niños que mueren por diarrea en el mundo. Y esto es producto básicamente de contaminación del agua. O sea, que es un tema serio y para darle importancia. Entonces, vamos a empezar a derribar a lo largo de estas columnas algunos mitos culinarios. Por ejemplo, la comida casera es segura, hasta cierto punto. O sea, podemos intoxicarnos en casa tranquilamente cocinando nosotros, por no cumplir con alguna de las cosas que después vamos a ver que hay que cumplir. Una cosa que uno escucha muy seguido: lo último que comí fue lo que me intoxicó. No debe ser una contaminación alimentaria, porque mi hija y mi mujer estuvieron muy descompuestas, pero yo no. Vamos a ver que todo eso puede pasar. El pollo debe lavarse por seguridad alimentaria. Ya vamos a ver que no. Justamente es lo que no hay que hacer. No hace falta lavar las frutas si se van a pelar. También es un error. Antes de abrir una lata no hace falta limpiarla. Otro error. Y cada ítem vamos a ir charlando por qué. Las enfermedades estas de transmisión alimentaria pueden ser por objetos físicos. Por ejemplo, no es frecuente, pero puede pasar, encontrar un objeto extraño
dentro de una lata, por ejemplo, un pedazo de vidrio, por ejemplo. Una sustancia química, recordemos, por ejemplo, la marea roja, que es aquella cuestión que hay cuando bajo proliferación de ciertas algas que comen determinados productos de mar, y los bivalvos, básicamente, que a ellos no les hace nada, pero como ellos hacen una especie de filtrado, se concentra este tóxico, que es una toxina, un tóxico, en los bivalvos, y si nosotros los comemos en época de marea roja, nos intoxicamos. Y después tenemos, y acá vamos a dar el primer tip, ¿viste, Jorge, que a veces las papas se ponen verdes? Sí. ¿Te ha pasado ver eso? Sí. Bueno, cuando la papa se pone verde o brotada y o junto, hay que sacarlo verde, no es que haya que tirarlas, hay que sacarlo verde y sacar el brote, porque contiene una sustancia que se llama solanina, que es tóxica. O sea, si las servimos así como está y nos la comemos verde, con esa capa verde, digamos, nos vamos a intoxicar. O sea, no es que no se puedan comer, pero hay que retirarlo verde. Bien. Muy bien. Vamos a los peligros biológicos. Para entrar en tema, ¿no? Después vamos a hablar ya en detalle. Los hongos, mohos y levaduras, que no todos son dañinos, porque, a ver, sin la levadura no habría pan, no habría vino y no habría cerveza, por ejemplo. No habría quesos sin los mohos. O sea, si ¿te gusta el queso azul a vos? Más o menos. Más o menos. Bueno, pero el queso azul divide las aguas. O sea, la gente lo ama o lo odia. Es así. Bueno, a mí me gusta mucho por caso. Lo verde del queso azul es un moho. Sin embargo, es un moho inocuo, un moco que no solamente le da buen sabor al queso, sino que que no nos hace daño, digamos, ¿sí? Bien. Después tenemos que pensar en los parásitos. Y acá uno de los más importantes es la triquinosis, que puede venir por chacinados que estén contaminados. El animal está contaminado con la ahí está la perra queriendo salir, como de costumbre, contaminados por la triquina y que no están faenados y revisados por un veterinario como corresponde para tener la seguridad de que ese chacinado digamos, está hecho, está fabricado con carne que está libre de triquina. Y vamos ahora a nuestras amigas, en este caso nuestras enemigas, que son ciertas bacterias. ¿Todo el mundo es igualmente sensible a este tema? No. Los inmunosuprimidos, que estén por un tratamiento, por ejemplo, oncológico o de cualquier tipo. Los menores de 5 años, porque los niños no tienen todavía el sistema inmunológico desarrollado, y yo diría más que 5 o 6. Las embarazadas, por la misma razón, y los ancianos, por la misma razón. Entonces, vamos a empezar hoy. Hay una regla que son la de las 5 M's, que son digamos, las posibilidades de contaminación. Uno es el manipulador, la M, manipulador, las manos sucias. El otro es la M de materia prima. Por ejemplo, la materia prima puede venir contaminada de origen. Por ejemplo, fruta que se riega con agua que está contaminada, y la fruta viene contaminada. La M de método, o sea, va a depender de cómo descontaminamos o no, qué método usamos para, digamos, salvarnos o obviar la contaminación o no. La M de materiales, por ejemplo, las tablas de picar. La tabla de picar puede estar contaminada y nosotros al usar la tabla de picar, o por ejemplo, usamos una tabla de picar para faenar pescado, pollo, por ejemplo, y después la usamos, aunque la higienizamos, lo hacemos superficialmente y la usamos para hacer algo que va a ir crudo, como una ensalada. Si el pollo, que puede ser contaminante, está contaminado, la ensalada va a terminar contaminada. Y luego tenemos el medio ambiente. Bien, vamos ahora a qué cuidados o cómo nos tenemos que cuidar al empezar la cadena, que es al comprar. Yo entiendo que a veces vamos al hacer las compras, a donde sea, al supermercado o a la carnicería o la verdulería, con poco tiempo, pensando en otras cosas, con la cabeza ocupada en el trabajo.
Pero la verdad que, digamos, si nos hacemos como el hábito de chequear ciertas cosas, nos vamos a enfermar menos. La primera cosa es, vamos al súper. Ok, hagamos una lista de las cosas que necesitamos. ¿Por qué razón? Porque así vamos recorriendo las góndolas con un cierto orden. Y, por ejemplo, dejamos para lo último todo lo que es perecedero y, por supuesto, para lo último, lo congelado. ¿Por qué? Porque lo congelado tiene que seguir con la cadena de frío, congelado o enfriado, ¿no? Llevar una bolsa térmica para trasladar carnes, lácteos, quesos y embutidos. Esas bolsas térmicas, que normalmente las venden en los supermercados, acá yo compré 2 por caso muy lindas, en un supermercado enorme que hay ahí en Punta del Este, mayorista, muy lindas bolsas, donde uno puede poner, si uno sale de su casa, si se olvida de llevar una de estas geles de congelado, no importa, yo normalmente me olvido, pero sí llevo la bolsa. Entonces, los mismos productos fríos y congelados que uno pone al cerrarlo, eso hermético, se mantienen hasta que uno llega a la casa. Y no rompemos la cadena de frío. ¿Por qué? Porque hay muchos alimentos que los alimentos no están estériles, o sea, tienen gérmenes en muy baja cantidad. Cuando están en el frío, digamos, ralentiza, el frío detiene o enlentece la proliferación bacteriana. Pero si nosotros rompemos ese frío y le damos un poco de calor o elevamos la temperatura, los gérmenes se van a desarrollar, nosotros no nos vamos a dar cuenta, porque no es que se va a pudrir nada, pero no está podrido, pero está contaminado, está con una carga bacteriana alta y nos vamos a enfermar. Podemos llevar un pulverizador en el auto de alcohol, como el que usamos para el COVID. Yo normalmente no lo hago, no estoy diciendo, no me estoy poniendo más papista que el Papa, pero no es una mala idea. Bueno, huelga decir, elegir un chango que esté limpio, en buenas condiciones, ¿no? Porque vamos a poner alimentos ahí. Los envases, esto es un poco extremo, pero es conveniente desinfectarlos con alcohol al 70% en agua. Porque no sabemos dónde estuvieron antes, no sabemos de qué depósito vienen, quién lo manipuló, cómo, etc. Los envases deben estar íntegros, no deben tener roturas ni rasgaduras. Tienen que tener fecha de vencimiento. Las latas no tienen que estar ni hinchadas, ni oxidadas, ni golpeadas, por supuesto no con derrames. Cualquiera de estas características que les veamos a las latas, aunque estén más baratas, no las compremos, porque las latas tienen en su interior un proceso que, si está íntegro, digamos, protege, no interactúa, digamos, con la lata, pero si esa especie de esmalte que tiene está, por ejemplo, sufrió un golpe, una bolladura, y hay una parte que se saltó, ese alimento puede estar contaminado químicamente, ya no por bacterias, pero sí químicamente. Entonces, y una cosa muy importante, que no estén hinchadas, que no haya, que digamos, cuando hay proliferación bacteriana muchas veces producen gas y esto hincha la lata. La lata está hinchada, la tiran, no hagan pruebas, la tiran, no la cocinan, porque la cocción puede matar bacterias, pero no la toxina, o sea, la bacteria produce como una especie de veneno, por así decirlo, que no se inactiva con el calor. Entonces nosotros cocinamos, la bacteria se murió, la toxina está y nos intoxicamos, que es lo que pasa con el botulismo, por ejemplo. Bien, ¿cómo vamos, Jorge? ¿Tienes alguna duda hasta acá? No, venimos bien. Lo que me gustaría dedicar algunos minutos a lo del principio, el por qué el pollo no se lava, por qué otros ejemplos que diste, decir que me parecen algo muy cotidiano y que de repente nos estamos creyendo algunas cosas que en definitiva logran lo contrario que no son de lo que así. buscamos. Que no son así. Claro. Bueno, vamos a llegar, no te preocupes. Los frascos que estén herméticos, una vez que se abren, van a la heladera. Una vez que se abren, van a la heladera. Los envases de cartón, ya sea pasteurizados o Watt, que es un sistema, salvo, digamos, deben pasarse a otro recipiente. Por ejemplo, vos compraste salsa de tomate o pulpa de tomate, usaste la mitad
y la otra mitad quedó, lo pones en un recipiente de vidrio o cerámica. O en un, no puede quedar en la caja original. No debe quedar porque ya está, digamos, la protección que tenía ya no está. Entonces debe quedar en una superficie limpia, digamos, ya sea cerámica, vidrio o eventualmente plástico. Bien, no es el caso de la leche, porque la leche, primero que 1 litro de leche lo consumimos rápido, y la leche tiene un proceso especial, que no sé si te acuerdas, Jorge, en una de las columnas nos corrigió un hombre que trabajó en la industria láctea, a quien le agradecemos, que por el mismo proceso de Watt, que se llama, la leche está muy protegida. Obviamente no tengamos 1 litro de leche mucho tiempo, porque por supuesto también se puede contaminar. Y si la leche que compramos es de larga vida, pero no tiene hay muchas que tienen tapa con rosca. Si la nuestra no tiene tapa con rosca, ponerle un clip, ponerle algo para que no se contamine con otros elementos de la heladera. El pescado debe estar cubierto con escamas de hielo y por supuesto por debajo. Debe tener las branquias rojas, firme al tacto, ojos saltones y brillantes. Los crustáceos sin manchas ni olor desagradable. Los mejillones, si los compramos, tienen que, si están a medio abiertas las valvas, si uno lo golpea, tiene que cerrarse. Si no se cierra, quiere decir que el animal está muerto y hay que tirarlo. Eso no se puede comer. ¿Sí? Bien. Y recuerden, en este caso de los pescados, 1 o 2 días en la parte fría de la heladera, no más. Frutas y verduras. Frescas, brillantes, de colores vivos, con forma y firmeza adecuada, sin golpes y machucones ni cortes. Después, brevemente, hay 2 tipos de maduración. Hay fruta que sigue madurando, se llama climatérica, que es la banana, la palta y el tomate. Por lo tanto, banana, palta y tomate no van a la heladera. No van a la heladera, salvo que los vayan a consumir en mucho tiempo, porque van a seguir madurando, van a seguir tomando sabor. Que no se pasen, ¿no? Sobre todo con estos días de calor. Y después la no climatérica, que solo van a madurar en la planta, no tiene sentido dejarlas porque no van a mejorar, solo van a empeorar. Ananá, frutillas y uvas. Respecto a las frutillas, les voy a dar un tip. Toda la fruta y la verdura debe ser sanitizada. Esto quiere decir ponerla en 2 gotas de la lavandina común, no la en gel, la lavandina común, en 1 litro de agua. La dejan 5 o 6 minutos mientras hacen otra cosa, todo lo que es verdura y todo lo que es fruta. Las frutillas, por caso, que a veces se ponen feas rápidamente en la heladera, si vos le haces este proceso, Jorge, y después las secás bien y la guardás en un envase hermético, duran varios días perfectas. Quiere decir que cuando se echan a perder es porque tienen gérmenes, de más. O sea, muy importante seguir este proceso. Bien. La carne que compramos en bandeja, no más, como máximo 5 días en la heladera en la zona de más frío. La que es al vacío, no es necesario congelarla y el mismo debe estar intacto. Y tengan en cuenta que la carne que está envasada al vacío es normalmente más oscura, pero que cuando la sacamos del envase y la dejamos que tome oxígeno, debe ponerse del color rojo normal. Un no rotundo. La carne picada no bajo ningún concepto ni forma en menores de 6 años. Bajo ningún concepto ni forma, quiere decir ni en empanada, ni en hamburguesa, ni en nada. Menores de 6 años no comen carne picada, porque es altamente posible que se contamine. Entonces, y ahora te voy a hacer una pregunta, Jorge, que divide las aguas. Viste que hay alimentos, por caso dulce de leche, yogur, que trae una tapa plástica y una tapa de aluminio. Sí. Bueno, vos sos partidario de sacarle, cuando lo abrís, ¿no? Lo vas a usar. ¿Vos sos partidario de sacar la tapa de aluminio o dejársela? Dejársela. Muy bien, hay que sacarla. Muy bien. Porque se contamina más. Mira. O sea, todos los alimentos que tengan tapa plástica y, no sé, el queso blanco, por ejemplo, el queso de queso crema, que sacarle con mucha prolijidad, sacar la tapa plástica, y de la tapa de aluminio, y dejar la tapa plástica. Bien. Nunca vi en ningún envase que se indicara eso, y sería importante que se... Pues hay que sacarla, porque está probado que
se pueden contaminar más fácil. Y para aquellos que, ahora voy a contestar lo del pollo, para aquellos que quieran ahondar en el tema, hay un libro de unas autoras uruguayas que se llama Bromatología en Casa, de Mariana Ay, Daniela Krimer y Erika Pizarro-Hoffman, que es muy bueno, y otro libro de unas argentinas que se llama Cazabacterias en la cocina, Mariana Kopman, María de Grassi y Roxana Furman, para aquellos que deseen ampliar el tema, que hay muchísimo más para hablar. Y vamos a seguir hablando en sucesivas columnas. Tema pollo. El pollo es uno de los elementos más fácilmente contaminantes en la cocina. Cuando nosotros lo traemos y lo lavamos en la salpicada, etcétera, etcétera, vamos a, irradiar bacterias por toda la cocina. Entonces el pollo no debe, lo primero que debe meter el pollo abajo del chorro de agua. No, el pollo no debe lavarse. Debe procesarse, lo que vayan a hacer. Yo por caso le saco la piel, pero eso va en gusto, por supuesto. Y después por allí las presas individuales, secarlas con una toallitas de estas de papel o lo que sea, y procesarlo como alimento o frizarlo en el caso que quieran. Tema: ¿por qué yo no me intoxiqué y mi mujer sí? Porque no todos tenemos el mismo sistema inmunológico, por un lado, y porque no todos por ahí hemos comido la misma carga bacteriana. Me refiero, supongamos, una torta con crema, que ha quedado, sobre todo en esta época de calor, a que el cumpleaños de 3 años de la nena, vino todo el barrio, vinieron los parientes, etcétera, etcétera. La torta quedó 5 o 6 horas afuera de la heladera. La carga bacteriana que tenía, que era mínima, se reprodujo, porque las bacterias, ni bien tienen calor, se reproducen, de modo tal que la torta está contaminada. Primero, hay gente que come más torta, por lo tanto tiene más posibilidad de contaminarse. Y por otro lado, el crecimiento bacteriano es raro que sea homogéneo en todas partes. Entonces, de repente vos, Jorge, comes una tajada que tiene poca carga bacteriana y no te pasa nada. Pero la tajada de al lado, digamos, que tiene mucha carga bacteriana, esa persona tiene síntomas, y tiene vómitos, diarrea o fiebre, o bueno, depende lo que sea, ¿no? Tema frutas. Temas frutas siempre deben pelarse. ¿Por qué? Porque, toda la fruta que nosotros consumimos, salvo que sea orgánica, porque tenemos una planta en casa, un duraznero, y sabemos positivamente que no le hemos puesto insecticidas ni pesticidas, tienen seguramente algún tipo de tratamiento. Y muchos de ellos, por más que las lavemos, disminuyen, pero no terminan de salir. Por eso es conveniente pelarlas. Y lavarlas antes de pelarlas, porque al manipularlas, ya con el lavado le vamos sacando, por lo menos la parte bacteriana se la vamos sacando. Y hay un tema que se los doy, pero yo no lo chequeé, por lo menos no encontré nada muy riguroso, además de la sanitización con las 2 gotas de lavandina, encontré por ahí que con una cucharada de bicarbonato de sodio se eliminaban los pesticidas. Como yo no lo tengo rechequeado, solamente lo menciono, pero ya les digo, yo no lo tengo chequeado, así que eso no les doy seguridad. Sí, por supuesto, pelarlas, una vez peladas, no hay problema, no hay inconveniente. O sea, y volvemos al primer enunciado que dijimos, la comida casera es segura. La comida casera va a ser segura si empezamos a cumplir todos estos requisitos que hoy hablamos de cuando adquirimos el material. Después vamos a ir hablando de cómo lo vamos más en profundidad, de cómo lo vamos a procesar o a proteger. Así que creo que contesté todas las dudas. Muy instructivo todo, muy bien instructivo. Bárbaro, Roberto, te mando un abrazo. Bueno, Jorge, por este tiempo. a partir de hoy, acordate, sí. Saca la tapita del aluminio. Sí, por supuesto. Me voy a acordar de Roberto cada vez que abra un nuevo envase y lo voy a hacer. Abrazo. Bueno, chao, Roberto. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Abierta. Información confiable. Aspen FM.